Racismo. 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 El racismo. De racismo. Racismo. En un podcast de las Sociedades Colmex. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este episodio de Racismo en, un proyecto de Sociedades Colmex. Mi nombre es Ana Pérez, estudiante de Ciencia Política. Y el mío es Julio Rodríguez, estudiante de Política y Administración Pública. Y como parte de las iniciativas de este colectivo, realizaremos este episodio para hablar una vez más de las implicaciones del sistema racista en diversas áreas. Probablemente todos hemos escuchado o visto, sobre todo en redes sociales, el debate sobre la representación en medios, como series, películas, reality shows. Esto incluye personajes históricos, personajes de ciencia ficción, incluso algunos personajes que son animados y aún así han sido objeto de controversia, aunque no por ello menos exitosos o relevantes. Desde la academia se han publicado investigaciones que estudian los medios sensoriales, como el cine, la pintura y la arquitectura, en la forma de hacer política. Un ejemplo es el libro de Sensible Politics de William Callahan, donde habla del impacto de Ai Weiwei, un activista y productor del documental Human Flow. Para aterrizar un poco ese tema a la realidad del contexto mexicano, nos acompaña Andrés Los Sánchez, con quien hablaremos sobre el racismo en representación. Andrés es cineasta afromexicano que también crea contenido para redes sociales en español sobre ser una persona negra en México, antirracismo, activismo, representaciones y vida cotidiana. Formado a través del estudio y las influencias de la narrativa social y el documental participativo, dirige el proyecto de Cardamom Lab y Las historias de mi gente, un largometraje documental acerca de la identidad afro en México. Y bueno, para no hacer muy larga esta introducción, vamos a iniciar con algunas preguntas de corte personal y un poco identitario también para más adelante escuchar tu opinión dentro del ámbito de la representación y el activismo. Ya lo has señalado de pronto en algunos de tus TikToks y también se dijo un poco en la introducción, sin embargo, pues es una pregunta que hacemos en casi todas las entrevistas, así que vamos a iniciar con ¿cómo te identificas y cuándo fue que te diste cuenta de tu color de piel? Es decir, ¿consideras que fue algún momento en específico? Te digo, en algunos de tus videos haces alusión a algunas situaciones, pero ¿hay alguna en particular que te haya como marcado? Bueno, primero me identifico como una persona afrodescendiente y chilampaneca. Me gusta hablar mucho de eso porque mi formación de vida, pues, tiene, bueno, el proceso identitario siempre nos atraviesa desde diferentes aristas, ¿no? Y ya a veces parezco disco rayado porque lo estoy diciendo en varios espacios, pero creo que es necesario mencionarlo para que la banda, pues, que cuestione más, ¿no? O sea, ¿qué implica la formación de nuestras identidades? Entonces, en mi caso, Chiapas y Ciudad de México son dos lugares en donde he existido geográficamente, en diferentes espacios de ambos lugares, y al mismo tiempo me atraviesa mi afrodescendencia por ser primera generación de un padre senegalés y una madre mexicana. Entonces, eso me lleva a hablar de ¿cuándo será la primera vez? O sea, yo siempre supe que era una persona negra, ¿no? O sea, soy primera generación acá, mi papá era etnomusicólogo, antropólogo, o sea, como que se hablaba mucho de temas sociales en la casa. Sin embargo, la primera vez que escuché acerca del racismo, por ejemplo, no fue directamente conmigo, fue justamente con él, porque yo tendría tal vez como unos 5 años y habíamos ido a hacer unos trámites, no me acuerdo en qué dependencia de gobierno en ese momento, no sé si es la misma ahorita y hace años cambió, pero el punto es de que él necesitaba arreglar parte de su situación migratoria estando acá, y se la negaron por ser una persona negra, ¿no? Y entonces yo me acuerdo perfecto la primera vez que escuché, por ejemplo, la palabra racismo, o tal vez la escuché antes, pero la que yo recuerdo a esos 5 años, de que mi mamá dice, esto no pasaría si tu papá fuera un rubio de ojos azules, ¿no? Y yo, ¿cómo? Y entonces ya me inició a explicar un poco de la existencia del racismo, y ahí dije, ah, caray, no sabía eso, pero desde ahí comenzó, llamémosle una semilla, de darme cuenta de algunas cosas. Hay otras que no te das cuenta hasta que lo tienes en la cara, y creo que más actual, para saltarme muchos momentos, creo que lo que me ha pasado recientemente en los últimos años es, yo ya sé que soy una persona negra, pero iniciar a detectar qué implicaciones tiene en espacios no seguros para personas racializadas. O sea, como que esas implicaciones son las que poco a poco voy detectando y cambian bastante entre lugares. No es la misma la forma en la que te pueden tratar, dando el ejemplo en Chiapas, con todo y que también en todos lados existe el racismo y otros sistemas de opresión y discriminación, pero no es lo mismo cuando vienes a espacios tipo Ciudad de México, o no es lo mismo cuando vas al norte del país, y depende de cada ciudad. Hay lugares donde te exotizan más, pero tal vez es desde un lugar, no quiero minimizar la palabra exotización, pero desde un lugar de curiosidad genuina.
de las personas ante cualquier cosa que sea distinta, cualquier persona que sea distinta, y hay lugares donde te exotizan desde un lugar de prejuicio. Entonces como que esas dos diferenciaciones son importantes y ya luego nos llevan a otros detalles. Bueno, siguiendo un poco el hilo de estas experiencias que cuentas de la infancia, sí, pues me gustaría preguntarte si recuerdas la primera vez que tú experimentaste discriminación y si adicionalmente a la fecha hay situaciones de discriminación que se repitan constantemente, eventos muy similares, pues. Creo que de las primeras cosas tiene que ver con... ya me acordé, es que estaba buscando la más antigua posible. De las más antiguas posibles, una de mis maestras de kinder, si era kinder, déjame recordar, sí, del kinder, del preescolar, tenía problemas conmigo por ser una persona negra, ¿no? Y de eso nos enteramos cuando yo estaba en segundo de kinder, porque pues en primero de kinder siempre pasaba de que, digo, hay personas que no se acuerdan de esas etapas de su vida, yo sí tengo recuerdos muy, muy vívidos en general, y me acuerdo que siempre al inicio del día siempre nos poníamos a jugar, ¿no? Entre las sillas y esto, pues todo el mundo son niñas, ¿no? Entonces estás corriendo, jugando y esto. Y como que había un juego muy particular que se repetía frecuentemente, que era pararnos en la mesa de la maestra y saltar, ¿no? Era como nos subíamos, saltábamos, nos subíamos, saltábamos. Pero había un patrón muy extraño que era, en ese momento yo no me había dado cuenta que era extraño, de repente me lo inicié a preguntar en esa edad, de que siempre que yo era el que estaba arriba de la mesa, era que estaba entrando la maestra y me castigaban. Y me acuerdo que hasta habían veces donde yo decía, ya para que no me castiguen, ya no me voy a subir. Y cuando ya por fin me convencían de subirme los demás compañeritos, me subía y me cachaba la maestra. Cuando pasé al siguiente grado de estudios, me acuerdo que la siguiente maestra desarrolló una buena relación con mi mamá. Y una vez que estábamos platicando nos contó de que la maestra anterior yo le caía muy mal por ser negro, ¿no? Entonces como que creo que sería la primera que recuerdo. O sea, que tendría igual como 4 años, 3 años, o sea, no sé cuántos tienes cuando estás ahí. Ajá. Entonces más o menos se podría decir que fue la primera. Sí, es algo que pasa y, perdón que lo saque también, pero de pronto uno puede empezar a experimentar esta situación. Yo no recuerdo, por ejemplo, cuándo fue la primera vez que me sentí como tan racializada, pero sí me hacen mucho hincapié de pronto cuando hablo con mis familiares. ¿Te acuerdas que tú querías ser blanca? Y tú dices, quiero ser blanca como Andrea. Andrea era mi compañera de kinder y yo no sé de dónde salió esa intención, pero es cierto que incluso sin tener esa etapa de conciencia uno empieza a verse inmerso en estas situaciones. Hablando también un poco de las situaciones complejas, hay una pregunta que también solemos hacer y es de pronto algo complicada, pero pues también nos ayuda a nosotros a reflexionar como entrevistados. Y es, ¿consideras que en algún momento tú hayas ejercido racismo de alguna forma? Pues yo creo que sí, seguramente sí. O sea, lo que es una realidad, yo me voy mucho a, no sé qué tan actualizado esté ese conocimiento, ¿no? Y que habría otro debate ahí, ¿no? En torno a qué es un conocimiento actualizado, pero a mí me gusta mucho también hablar de cómo se forman estos procesos, ¿no? O sea, el proceso de estereotipar cosas o personas, situaciones, etcétera, es un proceso natural del cerebro. Cuando le pasamos el entorno social es que se convierte en un prejuicio, y un prejuicio puede ser para lo que sea, ¿no? Puede ser que yo tenga un prejuicio de que ir a cierta cadena de cines es peor para mí porque no me gusta, ¿no? O puede ser que tal comida es mayor o peor. Y lo digo no solo para ustedes, sino para las personas que seguro nos ven, ¿no? Porque a veces me gusta desglosar esas cositas. Entonces, claro que tengo prejuicios de muchas cosas y de personas y de situaciones y de lugares, ¿no? O sea, sí me ha tocado al día de hoy, con todo y que me dedico a hablar de representaciones, con todo y que me dedico a hablar de antirracismo, de que no hay que, o sea, yo soy una persona, por ejemplo, que he estado en eventos de la ONU a nivel internacional y voy con una playera de anime, sí hay una parte política y un stand político al hacer eso, pero también por una parte de gusto personal, porque me molesta también esta idea de que lo formal, lo ideal, lo inteligente, lo académico debe verse de una manera, ¿no? Si voy a usar traje, lo voy a usar porque quiero, no porque me lo están imponiendo. ¿Por qué toco todo esto? Porque aún así me ha tocado a veces, no sé, ir caminando en la calle y de repente ver a una persona que estoy leyendo a como el sistema o mi entorno me enseñó que puede ser una persona que a mí me podría hacer algún daño y preocuparme que me va a hacer algún daño y ver que esa persona se cruza de calle porque yo soy el que le da miedo, ¿no? Entonces por un lado digo, bueno, si iba a pasar algo,
No sucedió, ni yo le asalté, ni esa persona me asaltó, etcétera, etcétera, pero tal vez no lo era, ¿no? Entonces, claro que también me pasa, o sea, no creo que estemos desafortunadamente exentos de estos procesos, pero creo que está interesante irlos identificando, al menos para por lo menos decir, ok, pasó esto, ¿cómo lo muevo, cómo lo ajusto o de dónde viene, ¿no? Bueno, siguiendo un poco el hilo de esta postura que has decidido tomar, ¿no? Lo que comentas de los eventos formales y decidir cómo actuar de alguna manera, pues, ¿en qué momento y por qué André decide entrar al activismo y pues decide hacer algo, ¿no? Tomar parte pues, en todo esto? Es una pregunta muy compleja en el sentido de que la respuesta a la que he llegado al día de hoy, y la he mencionado parcialmente en algunos espacios, pero en este momento que estamos hablando con ustedes y con las personas que vayan a escucharlo a la posteridad, el propio sistema te obliga a hacer activismo, porque si quieres hacer cosas muy, llamémosle cotidianas o muy superficiales o muy, no sé, por así decir, desde ir a comprar un refresco a la tienda hasta quererte dedicar a lo que quieras dedicarte a hacer en la vida, no solo profesionalmente, te das cuenta que pues vas a chocar con 1000 trabas para hacer esas cosas tan sencillas, desde el relacionarte con personas, ya sea como amistades sexoafectivas, desde acceder a espacios, desde acceder a conocimientos, tener procesos de salud digna, etcétera. Todo choca por medio del sistema y mucha gente se da cuenta de eso. O sea, no importa el estrato, no importa si militan o no en espacios, llamémosle activistas, comillas, comillas, pero pues no todo el mundo tiene el espacio o tiempo de poder hacer algo al respecto. En mi caso lo que sucede es de que si quiero realizar mis audiovisuales, si quiero hacer cine, si quiero hacer arte experimental, si quiero hacer contenido, si quiero hacer otras cosas, siempre tengo que enfrentarme a el tema de la otredad, ¿no? O sea, siempre voy a ser esa otra persona, ¿no? Entonces, al existir en esos espacios y al darme cuenta que si comienzo a, no sé, por lo menos a gritar un poquito, tal vez puede ayudar a que yo desarrolle mis proyectos, pues ya con eso se hace, ¿no? Y claro, me gusta pensar en la comunidad y me gustaría que mi comunidad y las comunidades y en general estuviéramos en otro proceso, pero también me gusta ser muy enfático en de que no es como, no sé cuál sea la historia de otras personas, pero no es como que yo dije, claro, hoy voy a luchar por los derechos de las personas negras. O sea, primero había un sentido de yo quisiera estar bien conmigo y mi familia, ¿no? Y que al final del día de ahí viene. Y de ahí comienzo a darme cuenta de, resulta que no puedo decir tales cosas, resulta que no puedo hacer tales cosas, ¿no? Y cuando inicias a acceder a espacios donde sí hay personas que piensan similar, sin que se cree una cámara de eco, porque también tengo una discusión con ello, pero cuando inicias a acceder a un par de espacios donde dices, ok, aquí sí puedo hablar desde otra cosa, en este espacio no tengo que estar justificando, no tengo que estar explicando por qué sé hablar español, todos estos detalles, ahí cuando regresas al mundo real, llamémosle, que es donde está toda la cochinada, es donde dices, ya no me voy a dejar. Entonces como que por ahí va. Interesante como, o sea, la forma de aterrizar de un mundo al otro y llevarlo como en la práctica y en la vida cotidiana también. Me voy a brincar un poquito una pregunta porque era para hacer un tipo comercial, pero ya que estamos hablando un poco de esto, ¿podrías hablarnos también un poco sobre cómo es la composición de tu círculo profesional? Es decir, dentro de todo el ámbito del activismo, el ser cineasta, ¿cómo te relacionas con tus colegas y cómo ellos se relacionan contigo también en este sentido racial? Es complejo. Igual, todo es complejo, ¿no? Voy a iniciar a hablar primero, creo que de lo más complejo a lo entre comillas menos complejo. Lo más complejo es la labor de creación artística. Casi todas las personas que me rodean son blancas o blanqueadas, ¿no? Claro que hay personas racializadas, pero son las menos, al menos en mis círculos. Y cuando inicio a acceder, casi siempre, me atrevo a decir en porcentaje, el 90% de las veces que accedo a un espacio nuevo de formación artística o de creación o de personas que están, llamémosle, posicionadas de nuevo en comillas en ciertas industrias, todas las personas son blancas, ¿no? O tienen esa línea de pensamiento. Entonces, eso siempre se hace complejo porque aunque a mí me gusta hablar de lo afro en mis proyectos, no solo es el tema central, sino que pues justo el objetivo es hablar desde un lugar alterno a estas discriminaciones o incluso hasta las prácticas de creación, ¿no? O sea, cómo desarrollas
un proyecto en el cual desde que lo estás planeando, estás previendo que a las personas se les va a pagar lo correcto. ¿Cómo prevés que no van a haber, no sé, que puedes mitigar, tal vez no las puedes eliminar, pero cómo podrías mitigar ciertas prácticas, no sé, desde misóginas, racistas, etcétera? ¿Cómo podrías hacer que todas las personas se involucren desde un lugar participativo? Sin embargo, el intentar hacer todo eso le mete tantos pasos que no van con la lógica de creación, porque la lógica de creación, en esencia, al menos la que tenemos muy metida en México, no en general, pero en los espacios blanqueados, es muy capitalista y muy de generas, haces, generas, produces, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Entonces, al estar haciéndolo de esa manera, siempre vas a pasar encima de las personas, siempre se van a repartir estos esquemas verticales, pero desde un lugar horrible. Y entonces cuando tú quieres llegar a otro proceso de, a ver, no, vamos a hacerlo distinto, o incluso me ha tocado estar en espacios donde yo digo, yo no quisiera repetir violencias, ¿no? Entonces vamos haciéndolo todo a ciertos procesos. Desafortunadamente hay personas o habemos personas que al estar tan acostumbradas a esos sistemas, se vuelve como una onda rara de, ah, caray, como esta persona no me está violentando, pues no voy a hacer el trabajo. Y entonces yo que soy director de repente o en algunos soy productor, digo, yo no tendría por qué estar violentándote para que esto se realice, ¿no? Y se vuelve esto de, no, es que yo solo trabajo bajo presión, pero cuando analizas qué hay detrás de bajo presión, es violencia. Y como que eso se hace muy complicado. Y ahora en lo de activismo, en activismo, como la mayoría de espacios en donde trabajo son espacios de personas afro, pues al menos hay cosas que se reducen. Hay otros problemas, claro, o sea, en el movimiento afromexicano, por ejemplo, como en todo movimiento social, pues hay posturas encontradas, hay personas que no se llevan, hay pleitos personales, hay pleitos ideológicos, hay mil cosas. Sin embargo, en la mayoría de esos espacios, al menos, hay cosas que yo no tengo que explicar o cosas que no tengo que hacer. O sea, no voy a decir que son espacios perfectos, pero si, no sé, en un espacio de creación artística tengo que tener mis defensas al 90%, tal vez en un espacio afro lo tengo que tener un 40 o un 30, ¿no? Porque sé que puedo estar en un espacio más cómodo para existir. Y hay preguntas que no tengo que hacerme o no tengo que hacerle a la otra persona para saber el por qué está ahí, por qué sí me habla de forma tan correcta. Y en estos espacios de convivencia, ¿de qué manera el racismo en los círculos profesionales ha afectado a tu trabajo? En cuestiones, no sé, quizá de apoyos, de conseguir producción, no sé, ¿de qué manera ha afectado a tu trabajo? De muchas, definitivamente, sí, no. O sea, querer hacer arte de por sí es un problema en casi cualquier país. Y si a eso le sumas querer hacerlo con una perspectiva antirracista o querer hacerlo con una perspectiva de derechos humanos, etcétera, le mete otro nivel de complejidades. ¿Por qué? Porque hay espacios institucionales que te buscan, que buscan esas líneas, pero las buscan desde espacios que no funcionan o que son muy verticales, ¿no? O que quieren repetir narrativas de pornomiseria. Si lo quieres hacer en espacios privados, te topas con dos cosas: o no te entienden, o simplemente de nuevo buscan que, pues, o sea, ¿por qué en mi película no están saliendo personas negras que estén sufriendo y que las veas, no sé, sucias en la calle, llorando, diciendo no tenemos derechos porque a mí me pegaban de niño? Entonces, eso se vuelve muy complejo, porque entonces al querer salirme de ahí, o sea, no tienen idea de las veces que en las películas que he hecho, me dicen, oye, pero como que faltan tambores, ¿no? Como que faltan unos tamborcitos acá, o oye, pero veo que me estás mostrando en esta película que tú estás haciendo, sí, están hablando tus personajes, pero me gustaría ver cómo viven. Y yo siempre les pregunto, ¿a qué te refieres del cómo viven? Sí, o sea, si están mencionando esto, pues vamos a su pueblo, ¿no? O vamos ahí a ver la costa, o vamos a ver el sabor, ya sabes, es que traen. En la ciudad no pueden estar aquí, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo deberían vivir? Exactamente, y eso me lleva también a hablar de esto que acabas de tocar, el tema de personas afrodescendientes en espacios urbanos, ¿no? Porque, por ejemplo, los apoyos, al menos al día de hoy, seguro más adelante crecerán, pero al menos en el momento que estamos haciendo este podcast, si yo hablo de espacios urbanos de personas afro, en la mayoría de las convocatorias, por ejemplo, de gobierno, no son contados porque no son espacios marginados según el gobierno, ¿no? Y lo mismo es en instituciones privadas. O sea, si tú no estás en la sierra, sin acceso a agua, sufriendo de inanición extrema en pleno de desplazamiento armado, no te van a dar un apoyo.
Y está fuerte porque no minimizo para nada esas situaciones que son muy complejas. Sin embargo, el estar en un entorno citadino no garantiza que instantáneamente ya estás empoderado y que tienes privilegios. O sea, como que también la palabra privilegios habría que desglosarla para ver qué implica cuando le atravesamos la racialización. Pues sí, es un tema creo que muy complejo y bueno, hablando un poco también de la forma en que produces y trabajas, entrando ahora sí al comercial, no sé si pudieras hablarnos un poco sobre las iniciativas de Cardumen Lab y las historias de mi gente, cómo surgen, qué son, qué nos pueden decir. Ok, sí, Cardumen Lab es un espacio de creación antirracista con enfoque de trabajo de arte experimental, de comunidad y de búsquedas de inclusión en general. Y al mismo tiempo, pues trabaja como laboratorio creativo. Trabaja también como espacio de intercambio entre organizaciones, entre personas creadoras y espacios de activismo. Y también ahora en los últimos años también se abrió la vertiente de formación de públicos, capacitaciones, cursos, talleres y procesos educativos. Entonces, básicamente dentro de esos 3 espacios, más los que se vayan sumando o los que tal vez se omita en este momento, pues se han ido desarrollando algunos procesos muy interesantes, ¿no? Entonces, cuando hay procesos de activismo, no sé, colaboro con el Centro de Estudios Afromexicanos Tembembe, una de las varias organizaciones con las que colaboro. Fuimos hace poco a ver lo del movimiento pedagógico mexicano, ¿no? Y que se está haciendo estos cambios de planes de estudio. O sea, como un espacio le voy a llamar más académico, más rebuscado estas cosas, ¿no? De repente toca estar en espacios legislativos, pero ahora hablando de proyectos artísticos, pues de repente entran estos otros 2, ¿no? Primero voy a hablar del de formación antes de entrar al otro jugosón, que es de repente me toca estar desarrollando talleres, ya sea yo o en colectivo con otras personas, en espacios rurales o urbanos, de cómo realizar audiovisual, cómo generar creación artística con perspectivas participativas, con perspectiva afrocentrada, con perspectivas de racialización, porque pues es súper necesario, ¿no? Y buscando estos horizontes comunes donde no importa si tú eres una persona experta que ha hecho 70 películas y tú nunca has tocado un celular, cómo encontramos un punto medio para poder crearlo desde un lugar novedoso, llamémosle, entre comillas. Y ahora, hablando de los proyectos que se están desarrollando ahorita o que están en puerta, pues digo, recientemente hicimos un documental, Generaciones en Resistencia, que habla acerca de algunas de las mujeres que han sido parte del movimiento afromexicano en la historia de México. Está el de Coronas Negras, que es un cortometraje documental con apoyo del IMCINE acerca de identidad afrodescendiente de 4 descendientes de senegalo-mexicanos y cómo surge la identidad a raíz del cabello, ¿no? O sea, bueno, no cómo surge, sino qué relaciones hay entre nuestro cabello cuando es de este estilo, el 4C que le llamarían, y la afrodescendencia y la existencia de personas mexicanas. Ese ahorita está en proceso de distribución. Y Las Historias de mi Gente es un proyecto que recibió apoyo del programa Jóvenes Creadores de Fonca y ha recibido apoyo del fondo Miradas de Netflix y Ambulante, y estuvo en una etapa del ECAM del IMCINE. No logramos ganar ese tercer estímulo, pero pues ahí hemos andado haciendo ruido y vueltas, que es formación identitaria de juventudes afrodescendientes. Tenemos a 6 personas maravillosas que nos cuentan testimonios de cómo ha sido su proceso de existir en estos espacios, desde sueños, miedos, deseos, trabajos, anhelos, y obviamente tocando el tema de, bueno, para ti, ¿qué es México y qué implica ser una persona negra o leída como negra en un entorno mexicano? Entonces, como que van por ahí y pues están desarrollando ahorita otros. Justo ahorita estamos desarrollando otro que habla de cuerpo, piel y territorio y la vida cotidiana de las personas racializadas en general en México. Vamos a comenzar hablando de lo afro, pero lo queremos expandir a hablar de todas las personas, porque el problema principal y que tiene que ver con todos estos audiovisuales y lista gigante que saqué es de que las personas que no están racializadas o que no identifican esos procesos aunque les atraviesen o que incluso no les pertenecen, a veces no hacen clic con las producciones o los contenidos que hablan de ello, porque estos contenidos están o muy especializados o muy académicos, muy técnicos o muy focalizados. Entonces, a mí me gusta la idea de cómo genero estos puentes de comunicación, porque tal vez yo hago el proyecto tal para la población afrodescendiente y la población afro va a decir, pues está chido, hay gente que tal vez le va a gustar, hay gente que no. Sin embargo, ¿qué pasa con la gente a la que necesitamos jalar? La persona que es la que te hace el acto racista o discriminatorio. ¿Cómo hacemos que esa persona haga clic? Entonces, pues tenemos que encontrar alguna forma de digerir los mensajes sin perder la creación artística y sin que se vuelva una cosa enteramente educativa o como un panfleto, ¿no? De por favor no seas racista, ¿no? Bueno, siguiendo un poco este hilo
en la formación de identidad en los jóvenes racializados, pues me parece importante preguntártelo desde tu área de expertise, ¿no? O sea, ¿cómo tú has visto estas discusiones sobre la introducción de nuevos personajes racializados en papeles protagónicos en ciertos espacios, en ciertas historias, y cómo a su vez pues la resistencia que hay pues, sistemática a esto ha dicho como si se tienen que crear nuevos personajes racializados o si se puede dar un protagónico a los personajes ya existentes, ¿no? O sea, ¿cómo lo abordarías tú desde tu área de expertise? A mí me gusta hablar de los elementos, uno de los elementos que me gusta trabajar mucho es la cotidianidad, y creo que una forma muy fácil, entre comillas, de detectar qué está sucediendo en estas grandes conversaciones es ver qué sucede en tu entorno cotidiano. Entonces, un ejemplo o un par de ejemplos que les puedo compartir es platicando yo con amistades cercanas, ¿no? O platicando yo en mis entornos directos, ni siquiera hablando de estas mega conversaciones profundas. Ahí es donde detectas cómo se está percibiendo desde diferentes espacios, no precisamente de militancia activista, estos procesos, ¿no? Y entonces al día de hoy pues me toca que hay personas, amistades que tal vez antes no conocían cómo había entrado yo a estos procesos de activismo y que de repente ahora se me acercan y me dicen, oye, pues tú qué opinas de que tal personaje ahora va a ser negro, ¿no? O qué opinas de esto, oye, pero pues dijeron que va a ser negro, ya lo arruinaron, o dijeron que va a ser racializado, dijeron que va a ser prieto, prieta, dijeron que ahora va a ser de una persona que leemos de ciertas regiones de Asia, o sea, ¿qué está sucediendo ahí? Y yo lo que les digo es fácil, entre comillas de nuevo. Si la película, la serie, la obra de teatro, el libro, lo que sea, está bien escrito, y bien escrito no me refiero a estos estándares verticales horribles, sino que haga sentido, que la narrativa te apele, que te genere, que te mueva, que te haga llorar, reír, lo que sea. O sea, que cumpla el cometido para el que fue creado. Si está bien escrito, va a funcionar. Si tú me pones una película con 50 personajes negros y está mal escrita, va a estar chafa. O sea, yo no voy a defender una producción solo porque va a tener esta representación, porque el problema es, porque también he hablado justo de eso, de que claro que existe la representación forzada y la inclusión forzada, pero forzada desde el sistema vertical. Es decir, es como pasa ahorita con gobierno. Si bien están haciendo procesos, a muchos programas al día de hoy se llaman indígenas y afrodescendientes. O sea, como que le agregaron el y afromexicanos, afromexicanas. Pero de afro no tiene nada, no tiene perspectiva, no tienen representantes, no tienen una visión, no hubo consulta, no nada. Es lo mismo con lo que pasa con algunos de estos audiovisuales. Creo que pasó con es más, me voy a salir de la racialización un momento. Existe esta película de Cazafantasmas donde eran protagonistas hombres y hubo una donde habían protagonistas mujeres. La película no funcionó y le fue mal y tuvo muchos problemas. Y el problema no es que hayan sido mujeres. El problema es que la peli, en la forma que estaba escrita, simplemente fue, necesitamos que esta película salga y hay que meter mujeres para que esto venda. Si en cambio lo hubieran escrito de profundidad, tomando en cuenta todo esto, tendrías una mejor película. Por eso hay películas que, sean lo que sea, de repente sí funcionan en su contexto, porque la gente ni se lo va a cuestionar, ¿no? O sea, la gente no cuestionó a películas, llamémosle, que directamente hablan de esto, Get Out, Nope, películas donde de repente tienes un protagonista negro, de repente la gente no cuestiona ciertas cosas porque está bien escrito. Hamilton con Lin-Manuel Miranda. Ajá, Hamilton es un súper ejemplo, exactamente. O sea, si tú lo escribes bien, por ejemplo, y Hamilton es excelente ejemplo además, es propaganda gringa a todo lo que da. O sea, y Hamilton me encanta. O sea, yo al día de Alexander Hamilton. O sea, pero al mismo tiempo me están vendiendo la idea de que yo me compre el nacionalismo gringo. Pero está tan bien escrita que lo que aplaudes es la obra en sí, ¿no? Y te encanta ver personajes racializados y funcionan perfecto ahí. Pero es justo por eso, porque está bien escrita. Entonces yo me voy a eso. O sea, ya porque de ahí, para que lo escribas bien, hay una serie muy buena también que se llama Lovecraft Country, que toca eso también, exacto. Si tú quieres escribirlo así, obligatoriamente tienes que hacer un análisis más profundo de qué implica la representación. Entonces, para llegar a este nivel de escritura, sí o sí te tienes que clavar a saber qué implica. Entonces, yo por ahí iría. Bueno, y después de hablar un poco de estas historias bien escritas en un contexto más amplio, quisiéramos saber, ¿tú qué opinas de cómo tropicalizar o bajar a una escala local esta cuestión de la representación? Hace un tiempo, Isabela nos dio también una plática sobre pues esta parte de representación a nivel más local. Hablábamos sobre las telenovelas, por ejemplo, y nos daba el caso de las Tres Marías, Marimar, y cómo podemos también, hablando de la cotidianidad, trasladar o de qué forma pedir que este contenido que llega a la sociedad mexicana, que es la tele abierta,
también tenga un poco este algo de representación, y no solo en el término de raza, o sea, yo nunca he visto una escena en el metro, y creo que es algo súper cotidiano, al menos aquí en la ciudad. ¿De qué forma tú hablarías de fomentar esta representación en una sociedad mexicana? Es una cosa muy complicada porque primero, o sea, activando la modalidad radical, creo que tendríamos que tronar todo el sistema de creación audiovisual y artístico que existe ahorita. O sea, porque mientras siga existiendo no va a haber forma de pedir otra cosa, ya que al día de hoy hay como tres, o sea, está como esta élite de la élite de la élite, que son quienes están en estas salas de juntas donde solo hay 15 personas o 5 personas o 3 personas decidiendo cómo se van a ver los personajes, quiénes van a ser, cómo van a hablar. Y la mayoría de esas salas al día de hoy sigue siendo de personas blancas o personas que no tienen ni siquiera el contacto, personas que no se han subido el metro tal vez en toda su vida o en 5 o 10 años, ¿no? Entonces yo me acuerdo que hace 2 años, no me acuerdo qué cadena de streaming grande, estaba contratando a su subdirector o director o vicepresidente, presidente de Latinoamérica o de México para contenidos mexicanos, y es una persona que no ha vivido en México en más de 20 años y que solo hace producciones europeas. Y es complejo porque el tema no es, o sea, el hecho de, o sea, entraríamos en una discusión más, ¿no? De quién tiene más derecho de hacerlo o no, pero cuando ves el perfil de esta persona, son personas que en efecto, al estar tan despegadas del contexto al que van a retratar, y si a eso le sumas que ni siquiera han vivido en él en los últimos tiempos, y cuando viven en él, viven en una burbuja que es extremadamente privilegiada, van a seguir generando esto. O sea, porque desafortunadamente la mayoría de los proyectos artísticos, cuando son mainstream o cuando están en el público general que tienen presupuesto para llegar, necesitan dinero, y ese dinero viene de personas que tienen de nuevo ese privilegio. O sea, sé que estoy redundando mucho en el privilegio, pero porque creo que son espirales que se juntan entre sí. Ahora bien, en un mundo ideal o en espacios donde sí se está intentando hacer distinto, ¿qué es lo que funciona? Lo que funciona es darle tridimensionalidad a los personajes, a las situaciones y a las cosas, como lo que mencionabas ahorita del metro, ¿no? Es lo que pasa, me gusta también hablar de estas relaciones con género, ¿no? O sea, si yo como vato quiero escribir un personaje femenino, no lo puedo escribir solo desde las preconcepciones que yo tengo, tendría que hacer una investigación más profunda para saber qué implica, y lo más seguro es que tendría que asesorarme porque seguro hay cosas que no detecto, ¿no? Entonces, si esos procesos se hicieran a profundidad, tendríamos procesos mejores. Valga la redundancia, porque les voy a poner de referencia. Cuando tú haces una serie en Estados Unidos o una película en Estados Unidos, que es nuestro vecino país más cercano y es una industria muy fuerte, sus tiempos de filmación, sus tiempos de realización, el hecho de que tienen casi todas las áreas sindicatos, y con todo y que tienen sus problemas, son mayores, hay mayores prestaciones, hay mayores procesos, y aún así tienen mucha explotación. Pero aquí ni siquiera existen, prácticamente no hay sindicatos en toda la industria creativa, hay muy pocos. Y a eso súmale que los presupuestos son menores. Las mismas empresas que allá dan, no sé, había una vez un cálculo que decía que daban como $2 millones por episodio para crearlo. Aquí en México tal vez te dan $500,000 para hacer el mismo episodio en versión mexicana. Porque la idea es, bueno, si lo estoy haciendo en Latinoamérica, ¿por qué tendría yo que pagarte lo que pago en Estados Unidos? Pero ese pago garantiza más tiempo de escritura, más tiempo de revisar los guiones, más tiempo de tener asesoras de las prácticas íntimas si tienes una escena de sexo, para tener asesores acerca de racialidad, para tener esto, para tener el otro. Pero como no les interesa al día de hoy tenerlo y se atenen a, es que este es el dinero que hay, no importa si ahorita estamos pidiendo desde afuera que se haga, si ese espacio no cambia. O sea, tenemos que encontrar entonces la forma de que esas camarillas se revienten o que de alguna forma le entre el mensaje, y a veces funciona más que les entra por lados internacionales. A veces es más fácil hacer estas exigencias a espacios internacionales y que esos espacios hagan presión acá, y entonces a partir de ahí cambian esos detalles. No, tú. Está muy intenso esto. ¿Verdad? ¿De qué otra pregunta? No, más bien me deprime un poco saber que todo se mueve en la esfera. No, yo sí quiero preguntar algo más, aprovechando. Dale. ¿Tú cómo crees que, bueno, tomando al racismo como un sistema de opresión,
que pues tiene incluso toda una ideología y toda una filosofía detrás. ¿Cómo se conceptualiza desde la estética de los medios audiovisuales el racismo pues en estos diversos medios de la televisión abierta, y por qué se hace de esa manera? Aquí va muy de la mano con esto que platicábamos. Y incluso voy a hablar yo. Hay un caso que he mencionado, no sé qué tanto lo he mencionado en espacios públicos, en el sentido de que no me acuerdo, me gusta luego a veces hacer la cita. Pero, por ejemplo, yo la primera vez que quería hacer mi tesis de licenciatura, mi tesis era acerca de trabajo de cine documental participativo, pero previo, antes de llegar a ese proceso, quería yo hacer una campaña de mercadotecnia. De carrera yo estudié comunicación, quería hacer una campaña de mercadotecnia y publicidad para la población de San Juan Chamula, porque mi idea era que esa población no tenía su identidad bien marcada. Entonces yo tenía que llegar a decirles, vamos a mejorar su identidad. Y esa era mi propuesta, ¿no? Yo me acuerdo al día de hoy, y me gusta mucho mencionarlo porque fue un momento muy interesante que al día de hoy me formó. Mi directora de tesis en ese momento me dice, ¿ya fuiste a preguntarle si necesitan eso? Y yo, no, pero es que se ve, o sea, es que no puede ser. Yo veo que mis compañeros aquí no saben qué es eso, y es una identidad muy rica y muy importante. Y me gusta dar mi propio ejemplo. ¿Por qué? Porque el razonamiento que había detrás en mi cabeza para llegar a esa idea era, veo que es una población que es muy valiosa, veo que es una población aguerrida, peleonera, etcétera, etcétera, desde un buen lugar, sin caer en la exotización. Sin embargo, al yo no pertenecer a ese lugar, mis buenas intenciones, entre comillas, se convierten en una verticalidad y opresión, porque justo, una cosa es que yo desde afuera pueda apreciar, porque estos procesos externos u otros, pero si yo no me involucro más allá de ello, justo ahí es donde te comienzas a tropezar. Entonces lo que sucede mucho es de que estas personas que tienen acceso, poder o herramientas, van y dicen, pues yo tengo acceso a 3 cámaras y 2 casas productoras, y me llamó mucho la atención cómo es que vive la gente de Tepito, porque son bien lindos y se ve que tienen mucho placer y mucho fulgor, además que es una zona bien peligrosa. Vamos a grabar allá. En ningún momento estoy intentando realmente convivir tan siquiera, ya ni siquiera investigar, convivir con las personas de ahí, irme una semana a dar la vuelta, rentar un depa ahí, no sé, o sea, hablando de presupuestos y espacios que lo tienen, para en verdad decir, ok, y aún así nunca vas a acabar de pertenecer en el sentido, o sea, es una conversación compleja de nuevo, ¿no? ¿Qué implica pertenecer? Pero seguramente puedes mejorar los procesos, ¿no? Hay una frase que de repente la digo en algunos espacios y veo la cara de la gente cómo se le dobla cuando les digo, ¿por qué no, si vas a hacer este proyecto, llamas a alguien de esa comunidad y codirigen el proyecto? Pero es que yo lo tengo acá, yo me voy a aventar por eso, pero esa persona te va a asesorar para que te salga bien. Ponle en el papel, ponle que es tu codirectora, codirector. La gente no lo quiere hacer. Porque entonces, este fenómeno es el que nos lleva a esto que tú preguntas. Porque entonces, claro, o sea, yo tengo esta idea, tengo los medios, tengo los contactos, le hablo a mi tío, mi prima, mi amiga, qué sé yo, hago esta serie acerca de Ciudad de México, y entonces te muestro personas viviendo en las colonias gentrificadas, y entonces no vemos la vida del metro porque solo estuve en mi realidad. Entonces es eso, también tiene que ver con accesos. Cuando vayamos teniendo más accesos a otras narrativas que ya se están creando, pero no tienen el mismo canal de distribución. O sea, está por ejemplo este documental que me encanta, Negra, de Met Hintewolde, que al día de hoy ha ganado un montón de festivales a nivel mundial y no tiene la misma distribución en cine o en espacios que ha tenido otro tipo de películas o hasta documentales realizados por personas que tienen privilegio o poder, ¿no? Entonces, y que no tienen estos premios, que también hay otra complejidad al hablar de ello. Entonces, como que por ahí lo llevaría. Estas ideas se van a seguir creando y perteneciendo al mainstream, mientras el mainstream siga siendo cooptado por un grupo pequeñito de personas. Y por eso hay tanto miedo a la diversidad, porque les van a quitar rebanadas del pastel. Sí, claro. Bueno, y ya casi para cerrar, entonces, ¿consideras que es un problema más de distribución al momento de las producciones o cómo lo hilarías? De hecho, sí, porque distribuir, o sea, realizar casi cualquier proyecto artístico requiere muchos fondos. A veces puedes hacerlo, no sé, podríamos aventarnos ahorita un proyecto artístico con este vaso y lo que tenemos en esta habitación, el vaso que estoy sosteniendo en la mano en este momento, pero el distribuirlo, el que de acá lo vea una persona, por ejemplo, en Senegal, el que lo vea una persona en Tailandia, el que lo vea una persona en Sonora, el que lo vea una persona aquí mismo en la Gustavo Amadero, eso ya requiere dinero.
porque necesitas el espacio, personas, movimientos, cómo lo publicitas, si necesitas ponerlo en otros idiomas, cómo lo traduces, si está hecho en una lengua originaria, cómo lo haces, o sea, todos esos se traduce al final en dinero. Entonces, ese es un problema fuerte. ¿Por qué? Porque sí hay personas desarrollando proyectos desde perspectivas, llamémosle más horizontales, o al menos diversas, llamémosle, perspectivas diferentes y muchas muy jugosas, ¿no? Que puede ser proyectos que dices, órale, esto está muy interesante, no había visto que se hablaba de esto, ¿no? Y hay hasta elementos artísticos ya no tan tradicionales, están los documentales web, están elementos transmedia, realidad virtual, pero ¿quién tiene acceso a ello? Entonces, de nuevo, vamos a un tema de dinero. Si yo quiero distribuir, por ejemplo, ahorita que estamos intentando distribuir el cortometraje, mandarlo a que solo concurse, ni siquiera garantiza que ganes a un festival, puede salirte desde $10 hasta $95 por festival. Y hay más de 1,000, 2,000 en el mundo. Entonces, hagan la cuenta cuánto dinero necesitarías para enviarlo solo para ver si queda. Ya que quedó, eso no garantiza que de ahí vaya a ir a una plataforma de streaming o que vaya a salir en el cine o eso. Ahí tienes que hacer otro tipo de tratos. Y si vas a hacer esos tratos, necesitas también publicidad para la tele, para espectaculares, para que la gente hable de ello, para pagarle influencers que lo publiciten. Toda esa infraestructura la tienen muy pocas personas, sean o no racializadas. Y entonces eso es lo que hace que no se pueda de repente observar varios procesos. Y el ejemplo para cerrar esto, hablando de cine, es la Ciudad de México. Si tú quieres ver una película en Ciudad de México, tal vez tienes más posibilidades de verla que si vivieras en Chiapas, ¿no? Tan solo con ir a la Cineteca hay películas ahí que jamás van a llegar a ningún otro lado del país y que incluso no se van a transmitir en cadenas de cine comerciales. ¿Qué opinas de que haya otras cinetecas en la ciudad? En zonas de ingresos altos. Además. Las tres. Es que es eso, o sea, de nuevo, porque es justo eso, o sea, aunque la Cineteca son espacios que son interesantes y deberían de existir más y son más accesibles que un cine, llamémosle, de cadena privada, lo que es una realidad es de que siguen colocándose en espacios centralizados, ¿no? Y se siguen poniendo en espacios donde la gente de por sí ya tiene acceso al cine. Estaría interesante que la pongan en espacios donde la gente no tiene esos accesos, porque la idea que existe en estos espacios de élite, que eso sí me ha permitido hacer activismo, que me permite observar desde dos lugares del sistema, llamémosle, hay más, ¿no? Pero cómo se ven estas cosas, desde el lado de creación de ideologías, que sería el lado de creación audiovisual y artística, y desde el lado de toma de decisiones. Y en ambos lados hay prejuicios horribles. En el lado, por ejemplo, en el lado de políticas públicas y esto, la idea es, pues, me sorprende que esta gente tenga capacidad de leer o entender, ¿no? O sea, hace poco nos tocó estar en una mesa, personas afrodescendientes con integrantes del gobierno, y a la hora que nos escucharon hablar, lo que nos dijeron fue: qué interesante escuchar que ustedes manejen este tipo de vocabulario. Entonces, claro que no van a tener el mínimo interés de poner una cineteca, un cine, un espacio de distribución artística mainstream o grande en un espacio conocido, entre comillas, como marginado. Porque a esa gente, ¿qué le va a interesar la cultura? ¿No? Y por eso es que hay tantos espacios alternativos en esos lugares. Porque que existen, lo que no tienen es fondos o distribución. Entonces aprovecharía para decir de que deberían de apoyar a los proyectos racializados, como Cartoon Lab. Sí, nos avisas, por ejemplo, cuando salga ya el documental de historias de mi gente. ¿Ya salió? No, está en proceso. Las historias de mi gente, ahorita pueden encontrar un teaser extendido en YouTube que les puede dar la idea muy bonita de por dónde va el proyecto. Y como ha sido justamente un proceso muy complicado de buscar fondos para poder cerrar la postproducción, porque es una película de 90 minutos, está bastante bonita, hay una posibilidad muy alta de que este documental, la distribución no sea por canales de festivales o cines, sino que sea vía YouTube, justamente, para permitir que ya existe ese documental, para permitir que la gente lo pueda ver, y también para, a nivel emocional y personal, poder descansar, porque llevar un proyecto de estos te lleva tiempo. O sea, ya ahorita llevo 4 años con ese proyecto y se podría extender otros 4 más si no encuentro una forma de que se distribuya, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿no? Coronas Negras ahorita está en distribución también, ese por su dinámica. Ahorita vamos a intentar ver si pega en festivales, pero espero que más adelante pueda estar disponible para que la gente lo pueda ver. Bueno, muchas gracias, André, por tu tiempo y tu experiencia, también por
todos los conocimientos que nos dejas y las críticas que hay que escuchar también. Agradecemos también el apoyo de nuestros miembros de Racializades en la grabación, edición y promoción de este podcast. Y por último, les invitamos a seguirnos en redes sociales para enterarse de las siguientes actividades y pues también hacer un comercial para las redes sociales de Andrés. Sí, estaría buenísimo. Pueden seguir mis redes sociales, @LOAF y B de bueno, que son mis redes personales donde genero contenido y memes sabrosones, y también las redes de Cardumen Lab. En todas plataformas están ambas redes, y pues sigan, apoyen, hay talleres sabrosos, pues ahí nos vemos. Muchísimas gracias.